Gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos aquí oración por todos los necesitados que piden. ¿Sabe usted que hay que pedir, verdad? Dice, al que pide se le da. Entonces, el Señor sabe que usted y yo necesitamos. Pero al que pide, dice, se le da. Hay que pedirlo. Por eso son estas peticiones. Queremos recordarles también que estamos en el aire, Radio Nuevo Mundo, directo, en los martes. Y las noches siguientes a las 10 de la noche, en diferido, pero transmisión de lo que pasa acá en medio nuestro. Así que avísele a los que no conocen al Señor y a los hermanos que quieran oír las transmisiones. Estamos tratando de llegar lo más lejos posible. Vamos a orar por estas necesidades y luego leemos la palabra. Aquí viene otra petición. Padre que estás en el cielo, te pedimos que auxilies a tu pueblo de acuerdo a su fe y sus necesidades expuestas en esta noche. En el nombre poderoso de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Ábrenos la palabra, ábrenos el sentido para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así de pie, vamos a leer en el libro de Deuteronomio. Estamos cambiando un poquito la dirección de los mensajes. Estamos viendo Antiguo Testamento. Hay figuras muy preciosas. Deuteronomio capítulo 10, en los primeros 2 versos. Y vamos a leer también un poquito del capítulo 9, en donde dice en el verso 16, antes de leer en el 10:1, y miré y aquí habíais pecado contra Jehová, vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, está diciendo Moisés esto al bajar del monte, recordándole a Israel lo que había pasado al bajar del monte donde le dieron la ley. Y dice, os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos presto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y arrojélas de mis 2 manos y quebrélas delante de vuestros ojos. Ahora en el 10:1, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí delante del monte, sube a mí al monte y hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste y las pondré en el arca. Amén. A la sola lectura parece difícil este asunto. No hay un panorama, un parámetro que podamos establecer. Por eso me va a permitir usted que haga alguna semblanza de lo que aquí estaba pasando, porque esa es una figura muy preciosa del método que Dios usa primero para salvar y el método que usa después, ya salvos, y la gracia en medio. Y esto con 40 días de inicio. 40 días. 40 días de ayuno de Moisés, subió al monte. Acuérdense que Cristo nuestro Señor, cuando trabajó esto ya directamente en forma, lo hizo después de 40 días de ayuno. Y así Moisés. Pero vamos a ver lo que queremos mostrar.
Moisés tipifica a Cristo. El pueblo de Israel va a tipificar aquí en figura anticipada la veleidosidad del pueblo ante su Dios. Como el hombre, aunque Dios le da sus órdenes, aunque Dios le habla claramente su voluntad, el hombre no la puede realizar. El pueblo de Israel había salido de Egipto. Aquí está Moisés recordándoles eso. Y les dice, se recuerdan que ustedes han sido un pueblo duro de servir. Han sido un pueblo que, si no es que yo me postro, dice Moisés, se postró 40 días. Dios lo hubiera destruido, porque era un pueblo rebelde, un pueblo que se había puesto un Dios falso ante su Dios verdadero y se había inclinado al Dios falso. Y entonces Dios le dijo a Moisés, yo voy a destruir este pueblo, lo voy a destruir totalmente, porque no lo ves como ha entrado en idolatría y se ha rebelado. Y entonces Moisés se postró 40 días y le pidió a Dios que no lo destruyera, que hiciera algo por gracia, que hiciera algo ya no porque el pueblo mereciera, puesto que merecía el castigo, merecía al quebrar la ley de Dios, la muerte. Así que Dios estaba en su derecho en eliminar a ese pueblo. Pero Moisés intercede y entonces Dios hace un nuevo pacto y perdona al pueblo. Esa es la gracia. Y da otras tablas. Pero hay una característica muy interesante. Estas tablas segundas, el que no paramientes en este asunto cree que las tablas de la ley fueron dadas una sola vez, pero fueron dadas 2 veces. Y en la segunda vez que fueron dadas, se pusieron las mismas palabras que en la tabla primera. O sea que ni en el pacto de la ley ni en el pacto de la gracia se ha eliminado la ley divina del decálogo. Lo que ha pasado es que ha habido una diferencia en la aplicación. Eso es lo que vamos a estudiar esta noche. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es que nosotros hoy podemos quedar ilesos delante de Dios? Bueno, entonces la figura ya está dada. Moisés sube, Moisés recibe las tablas, baja y ve al pueblo en idolatría, el pueblo se rebela, Moisés quiebra las tablas y Dios lo vuelve a llamar por la intercesión que hace. Lo vuelve a llamar para darle nuevas tablas con la misma ley, pero ahora para hacer un cambio que vamos a ver al final en qué consiste. Y ese es el cambio del cual estamos gozando ahora. Todavía no está explicado el asunto, pero esa es la base de la que vamos a partir en esta noche. Y le vamos a dar gracias a Dios por esa misericordia. Gloria sea a su nombre. Muy bien, entonces apliquemos la figura. Cuando nuestro Señor vino a la tierra hace 2000 años, cuando Él aparece en medio de los hombres, Dios había enviado y estaba el pueblo del mundo entero bajo la ley. Dios había especificado claramente su voluntad. 10
mandamientos labrados en piedra por el dedo de Dios. No cabía duda que esa era y es la voluntad de Dios. Amén, hermano. Porque Dios lo escribió para el hombre. Eso no era una ley para Dios. Él no necesita leyes para sí mismo. Esa no era una ley para los ángeles. A saber qué trato tiene con los ángeles. Esa no era una ley, mucho menos para el infierno. Ahí no hay ley. Era un mandato divino para el hombre. Y ahí está. Pero resulta que, aunque la ley de Dios es santa y justa y buena y no se puede mejorar porque es producto de Dios, sin embargo, el hombre era muy pequeño, muy carnal, muy vendido al pecado para poder soportar la ley divina. Y por eso la ley divina nadie la ha podido cumplir nunca, hermano. Así decía Pablo, la ley es buena, la ley de Dios es maravillosa, es divina, pero yo soy carnal, decía, vendido al pecado. Y no podía él cumplir nada de lo que Dios le establecía. Y gritaba, y decía Pablo, recordando su tiempo de impío, y decía, ¿y quién puede estar de pie delante de Dios? ¿Quién me va a librar de esa condenación si la ley no la puedo cumplir? Si yo lo que quiero, recordando su pasado en el mundo, si yo lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Está dibujando la frustración que hay cuando el hombre no puede cumplir la ley de Dios y la quiere cumplir. Es la frustración del religioso, que no tiene el poder, no tiene la fuerza para ejecutar lo que Dios le está diciendo. No se imagina usted una tortura más grande para un hombre querer agradar a Dios y no poder agradarlo. Querer agradar a la familia y no poderla agradar. Querer agradar a los hijos, querer quedar bien con su gente y no puede. ¿Quiere usted mayor frustración? Que un padre o una madre o cualquier pariente quiere ser bueno, quiere mostrar sus cualidades y es cuando más mal queda. Los propósitos del hombre se quedan en propósitos. Cuando ha delinquido, cuando ha pecado el hombre, como que se compunge, como que se redarguye, como que hay remordimiento. Y si está en la cárcel o no está en la cárcel, la conciencia lo aguijonea y lo señala, pero no puede, es esclavo del pecado. Mire qué claro está aquí. Moisés baja con la voluntad de Dios para su pueblo, pero el pueblo se corrompió. Allá abajo, es la historia de la humanidad antes de Cristo. Es la historia del hombre que no ha sido redimido. Cada fin de año, si es que le da tiempo, hace propósitos. Y allá el 31 de diciembre, con un gorro picudo así y con lamparitas y focos, dice, ahora voy a ser bueno. Y le dicen tal vez en su congregación, levante su mano, haga un propósito. Y hay algunos que hasta hacen votos escritos. Mañana 1 del año entrante, mañana voy a amanecer buen hijo, buen esposo,
buen cristiano y hasta entorna los ojos y pone actitudes muy piadosas. Y empieza a romper los votos al día siguiente. Si le da tiempo, porque a veces no sabe, algunos religiosos, sí, no saben ya después de las 12 ni cómo se llaman. Yo no sé cómo llegan a su casa otro día. Pero hermano, ¿qué es lo que pasa? ¿No podrá Dios hacer que su ley se cumpla? No podía Dios, enviando a Moisés con las tablas, hacer que el pueblo cumpliera su voluntad. Pues lo que estamos viendo acá es que Dios usó un método muy singular. ¿Sabe qué hizo? Vio Moisés al pueblo adorando al becerro, idolatría, y decían que ese era el Dios que los había sacado de Egipto. Fíjense qué cosa más horrible. Y entonces Moisés se encendió en un celo santo y tiró las tablas, acabamos de leerlo. Quebró el pacto, como diciendo, el hombre ha quebrado la ley. No hay remedio, no hay escape, no hay salvación. Oh hermano, si nuestro Moisés, que es Cristo, no hubiera intercedido, no hubiera bajado hace 2000 años como Moisés volvió a bajar la segunda vez, si no hubiera habido un periodo, un tiempo en que Cristo le habla al Padre y le dice, Padre, perdónalos, son inútiles, son polvo, son miseria, perdónalos, dales una nueva oportunidad. Yo estoy aquí para hacer la oportunidad de ellos. ¿Cuántos glorifican a Dios? Esto merece un buen aplauso para el Señor. Aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora imagínense qué agradecido debiera estar el pueblo de Israel aquí en la figura de que un Moisés se hubiera postrado. No era Moisés el que había pecado cuando quebró las tablas. Él bajaba de la santidad del cielo, del Sinaí. Él no era el que estaba alrededor del becerro de oro. Él no era el pecador. Y ahora se pone a interceder por el pueblo. Y Dios dice, bien, no lo voy a terminar, no lo voy a destruir. No lo voy a terminar, no voy a hacer juicio, lo voy a detener, el juicio. Pero sube Moisés y te voy a dar otras tablas. En otras palabras, voy a hacer un nuevo pacto. Aleluya. Voy a hacer un nuevo trato con el hombre. Ahora, eso sí, el que ahora no entre en el trato, fuera de una vez. No hay esperanza. El que transgreda, el que se vaya de la gracia, el que no permanezca en la gracia, el que no aproveche la gracia, ahora sí que ya no va a haber esperanza. Porque es el último pacto. Aquel trajo un nuevo pacto, el que fue quebrado. Pero ahora ya no hay otro. ¿Cuántos saben que Cristo es el último? Después, nada. ¿No se recuerda cuando Juan mandó a preguntar, Señor, tú eres? En otras palabras,
la última esperanza eres tú o esperaremos otra esperanza. ¿Tú eres o esperaremos otro? Preguntó Juan. Nada de esperar otro. Él es, hermano, Él es el último vagón. ¡Aleluya! Es el último vagón del tren de salvación. El que no cogió ese vagón, caput. Se acabó. ¡Qué tremendo! Ahora, veámoslo más despacio. Entonces viene, Moisés hizo eso, pero veamos qué hizo Cristo. Se quebró la ley, condenados todos. Se acabó. Pero Cristo tomó el lugar, intercedió. Pero nuestro Señor no solo intercedió, se puso Él como el precio del nuevo pacto. Fíjese que Moisés no se podía poner como precio del pacto aquel en la figura. ¿Por qué? Porque Moisés no era sin pecado. No se podía poner él. Él nada más hace la figura y intercediendo y haciendo que Dios difiera su juicio y su castigo mientras viene la gracia. Pero nuestro Señor Jesucristo, si Él no se entrega, si Él no se da, no hay gracia. Porque tiene que haber una paga. Y gracias a Dios, qué maravilla. Como no podíamos pagar nosotros, ¿quién de ustedes podría pagar? Como no podíamos pagar nosotros, pagó Él. Por eso da dolor y pena que haya mucha gente que quiere pagar. Si ya pagaron. ¿Qué tal si usted va a un restaurante y ya le pagaron la cuenta y usted es necio con que quiere pagar? Ahí le aceptan la paga suya, pero ya eso sí que es por su cuenta y riesgo. Ya está pagado. Sí, pero yo quiero pagar. Pues pague pues. Pero el Señor ve al pecador ahora, en esta nueva fase, lo ve como una persona que ya tiene su cuenta cancelada. Cancelada. A ver, por favor, ¿cuánto debe usted? ¿Cuánto debe usted ante Dios? Si Cristo pagó su cuenta, y yo quiero preguntarle y quiero dejar claro eso, ¿Cristo pagaría su cuenta si usted ya es salvo? ¿Sí o no? ¿Cuánto de la cuenta? ¿Todo? ¿Todito? ¿No queda nada más? Entonces, hermano, ¿por qué andamos como que nosotros debemos todo eso? Cuando Cristo dijo, consumado es, pagó la cuenta. ¡Aleluya! Oye, sí, un aplauso bien grande, pero bien grande. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria! Todo completo. Pero déjeme explicarle lo que quiero explicarle. En esta segunda fase, capítulo 10, el asunto no es ver si lo van a salvar. El asunto no es a ver si lo pueden salvar. Ahora es ver Dios cómo, habiéndolo salvado, hace que su ley sea cumplida. Ahora el problema es cómo el hombre va a cumplir la ley de Dios si nunca la ha podido cumplir. Fíjese qué problema.
Entonces el problema siempre está, ahí está el hombre pecador. Porque debo decirle, perdone, el que está bajo la gracia es pecador, ¿o no? Si por eso está bajo la gracia. ¿Sabe por qué? Porque si no fuera pecador no necesitaría gracia. ¿Quién que no tiene cuentas que saldar lo tiene que perdonar? Si nosotros estamos bajo la gracia, y gracia es favor que no merecemos, quiere decir que todos los días no merecemos. Y sin embargo, todos los días nos perdonan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿qué método usó Dios? Ese es el punto que quiero dejar esta noche. ¿Qué método usó Dios para que el hombre que es pecador pueda satisfacer la ley de Dios? Aquí está en figura. Moisés, lábrate otras 2 tablas. Y en esas 2 tablas de piedra, igual que las primeras, vas también a hacerte un arca de madera. Y escribiré, dice Dios, en aquellas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Quiere decir que no está aumentando ni disminuyendo la voluntad de Dios en sus demandas. Es lo mismo, solo que ahora el espíritu de esa ley es no la letra en sí. Ya no es el hecho. Ya no es que usted, por ejemplo, mate y la ley lo castigaría, sino ahora es el hecho de que usted desee matar. Ya la ley del nuevo pacto lo sanciona. Dígame usted qué ley anterior, la ley anterior, ¿cuándo sancionaba al homicida? ¿Acaso ve usted la ley anterior, la ley de Moisés, la ley del pasado? ¿Acaso ve usted que alguien que había pensado ahí matar a otro, a un su hermano por ahí, a un su compañero, lo llevaban a la cárcel, lo llevaban al juez y le decía el juez, usted está condenado porque está pensando matar a fulano? Nunca. ¿Qué ley humana hace eso? Dígame dónde hay una ley humana que esté penando una intención que no se ha realizado. Pero este nuevo pacto, como es un trabajo que el método cambia, porque eso es lo que vamos a ver finalmente, ahora, como Dios está dentro del individuo, como ahora esa voluntad de Dios escrita es puesta adentro del arca. ¿Qué le digo? El arca representa el cuerpo del hombre. Ahora la ley ya no está enfrente de sus ojos. Ahora se la metieron adentro. Aleluya. Y cuando el Espíritu de Dios que está dentro de usted ve sus intenciones, frena, actúa. Ahora, eso fue lo que el Señor dijo, ahora ya no es asunto nada más de cometer el adulterio. Ahora es asunto de la intención que hay en la cabeza. La cosa se pone seria, mis queridos hermanos. Se pone seria. Ahora no es asunto que alguien robó. Eso ya la ley le corta las manos. Ahora es asunto que tiene unos deseos de robar
Y si no lo haces porque no lo dejan, o porque no se han descuidado. Para Dios, ese es tan ladrón como el que robó ya. ¿Qué le parece? La cosa se puso imposible ya. Ahora dirá alguien por ahí con muy buen sentido, en esta noche, en esta reunión, y por la radio también deben estarlo diciendo, allá, en sus hogares. Ay, pero ¿quién no va a tener malos pensamientos? ¿Y quién no va a fallar? ¿Y quién no? Entonces así que no se queda títere parado. ¿Y tienen razón? Nadie. Si uno no peca de hecho, peca de pensamiento, hermano. ¿O hay alguien que no peca? Entonces, ¿qué vamos a hacer delante de Dios, hermano querido? El Espíritu Santo que Dios ha puesto dentro de nosotros en esta era, porque es hasta este pacto del capítulo, tipificado en el capítulo 10, no en el capítulo 9. En el capítulo 9 la ley estaba afuera y se quebró. En el capítulo 10 la ley está dentro y ahora no se tiene excusa porque el Espíritu de Dios hace posible a la cuenta de Cristo Jesús que nosotros cumplamos la ley en la ley del Espíritu. Lo dice Romanos. Romanos dice lo que no podía, lo vamos a leer en el capítulo 8. Ya va a ver usted, eso es una cosa tremenda que debemos entenderla, hermano, y debemos estar bien sabidos que esto es una realidad y por eso es que mucha gente se siente acusada en falso y el Espíritu Santo no acusa. Capítulo 8 de Romanos. Ahora, no antes, no en la ley, ahora ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Fíjese que dice ninguna condenación. Y son los que no han dejado todavía de ser pecadores. Pero dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga bien esto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado. Y agrega, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida ¿en quiénes? En nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Quiere decir entonces, hermano, que la única manera de cumplir la ley de Dios es cuando la ley del Espíritu se apodera de nosotros y hace que la ley del pecado en la carne sea anulado. Ahora le voy a decir una verdad que pocas veces hemos oído. Por eso es necesario que nosotros muramos al mundo. ¿Cómo? Hoy en la mañana hablábamos de eso. ¿Sabe? Pablo, que es uno de la iglesia, o sea que es como los demás de la iglesia, debe ser, decía, yo estoy crucificado al mundo y el mundo me está crucificado a mí. En otras palabras, al mundo yo le caigo mal, pero también el mundo me cae mal a mí. Gloria a Dios.
En otras palabras, mundo, no me atraes. Y en otras palabras, el mundo, cristiano, me caes mal. Enemigos. Y por eso Pablo podía decir, ahora ya no vivo yo. Ahí está. Y esperamos la siguiente frase. Entonces, ¿quién vive? Ahora vive Cristo en mí. Hermano, cuando eso llegue, cuando esa fiesta está ahí, ¿usted se puede imaginar lo que es no tener apetitos carnales ya? Pero todavía falta. Ahora vea usted. Muy bien, entonces veámoslo en Cristo. En Cristo Jesús. Él vive 3 años y medio, 33 años, tentado. Y tentado en todo. Fíjese bien. O sea que vive acechado. Vive bajo la presión del mundo y del diablo y de los deseos. Sin pecar. Nótelo bien. Pero cuando realmente Cristo pasó a vivir una vida ya ajena al mundo, fue cuando murió en la cruz. Cuando estaba en el Getsemaní, estaba angustiado. Cuando iba al Getsemaní, estaba dolido, estaba sufriente, estaba siendo perfeccionado en el sufrimiento, estaba gimiendo por el pecado. Pero cuando Él muere, óigalo bien, hermano, cuando Él es llevado a la cruz y muere, todavía no está glorificado, pero ya está muerto al mundo. Ya el mundo no le puede hacer más. Ya los soldados no le pueden quebrar las piernas. Ya los soldados no le pueden hacer nada más. Ya murió. Se acabó. Si lo último que le hicieron fue el lancetazo, porque no había muerto, el lancetazo en el costado. Y murió. Ya no le pudieron hacer más. Y sin estar glorificado todavía para Dios, estaba más vivo que nunca. ¿Sí o no? Si inmediatamente se puso a trabajar con los muertos y fue a pelear a los infiernos y hizo una obra tremenda. Fue a presentar al ladrón que llevaba al paraíso. O sea que para Dios estaba vivo, más vivo que nunca. Quiero que me entienda bien, hermano. Porque había muerto al mundo. Ahora, veamos desde el punto de vista del mundo. Para el mundo ya no existía. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Jesús? En la tumba. ¿Y dónde estará el que enseñaba? Está muerto. Pero no nos podrá explicar. No, desapareció. No está. Quizá el mundo hubiera querido ver algo, sentir algo. Herodes tal vez tenía punzadas en el corazón, quería recordar, ya estaba muerto. No participaba en nada del mundo. Ahora, esa es la posición a la que Dios quiere llevarnos. Que estemos bien, pero bien muertos para el mundo. De tal manera que ya el mundo ni se va a meter con nosotros. Y bien vivos para Dios. Aleluya. Ahora, si estamos, y cápteme bien esto, si estamos bien muertos para el mundo,
para las provocaciones, para las tentaciones, qué sé yo. Dígale algo a un muerto. Dígale al muerto, qué feo eres tú, muerto. El muerto se queda con la sonrisa que le dejaron, les decía a los hermanos. Ya no hay ni odio, ni rencor, ni nada. Absolutamente. El ambiente es ajeno. Totalmente. Pisotelo, machúquelo así, hágale así. El muerto no le dice ni gracias ni por qué me machucas. Pero en el espíritu se está viviendo una realidad. Yo quiero que usted lo sepa bien esta noche. Ahí en ese estado, en que el muerto es muerto, cadáver, en que está ahí el cuerpo, en que ya no se puede hacer más con él. Sí, está en una realidad más profunda que la misma realidad que estamos viviendo nosotros aquí. Sea para desgracia eterna o para vida. De ahí la necesidad de que muramos al mundo. Y hermano, sin pensar todavía en la glorificación. La glorificación viene después de esa muerte, después de ese quitarle la mancha y de quitar la arruga de esa corporeidad que el Señor está haciendo en la tierra. Viene todavía algo más, la glorificación. En la glorificación, sencillamente, se va a complementar el trabajo en el sentido de que el cuerpo, desintegrado o no desintegrado, deforme o no deforme, como sea, se va a rehacer perfecto. ¿Para qué? Para que se una a la otra parte del cuerpo que ya está glorificada a la diestra del Padre. Amén. Amén, hermano. Le da gozo a eso. Y esa unión son las bodas del Cordero. Ahora, esa unión es la glorificación y el complemento total. Pero mientras llega aquello, es aquí. Y esta mañana me nació la idea de hablar algo de esto, porque esta mañana dijimos, hermano, y yo creo que con eso vamos a cerrar, el tiempo se nos ha ido, el ruido de la construcción tiene que ser todo hecho aquí. ¿Qué quiero decir con eso? El templo de Salomón, cuando fue levantado, no hubo un solo ruido. ¿Por qué? Hubiera oído usted antes de que fuera levantado, hubiera oído el ruido, hermano, en los cerros. Rucu, 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 rucu. Y piedra con piedra, piedra con piedra, martillo y martillo, pam, 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 que en todos los cerros, en todos lados. Porque cuando se levantara ese templo, ya no habría ruido. Porque todo encajaría sin ruido, sin martillazo, sin empujón. La pieza que no quedó bien, ¡pum! La pieza que no encajó mientras hubo ruido, ya no hay tiempo de hacer ruido después. Quiere decir que la ascensión de la iglesia va a ser ese levantar sin ruido. Así que es aquí que haga todo el ruido, hermano. Aquí que lo acerruchen, aquí que lo majen, aquí que lo compongan, que lo emparejen, aquí que le hagan, que lo empujen, que lo jalen, que lo tiren, que lo pongan. Amén. Porque si no le hacen todo el ruido aquí, ya no hay derecho de más ruido en el ascenso.
tiene que ir perfecto, encajado, de tal manera que va a ser el edificio perfecto. Hermano y hermana, en esta noche, joven, jovencita, doncella, adolescente, viejo, viejita. Ya te pusieron las leyes que no están quebradas, las leyes que volvieron a escribir adentro de tu corazón. Aquellos escritores de la ley antigua fueron unos, pero pusieron a escribir otros, ¿verdad? Y allá decía el Padre tal cosa, y aquí dice, mas yo os digo, dice el Hijo. Estas leyes de ahora, esta ley del Espíritu, ¿dónde la tienes? Porque si la tienes afuera todavía, la estás quebrando. Si está afuera, si está nada más convencido de la cabeza de que hay un evangelio y que hay un Salvador y que hay un Dios, eso lo saben los demonios y no se salvan. Tiene que ser algo que te metieron adentro. Porque óyeme, por favor, entendámonos de una vez, porque si no te la metieron adentro de tu corazón. De balde te vamos a estar celando. De balde te vamos a estar controlando. De balde te vamos a decir que te vistas así, asá. De balde. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está, si está afuera nada más, está quebrada. La única ley de Dios que no está quebrada es la ley adentro del arca. Por eso yo no entiendo, menos ahora, por qué tiene que haber cristianos que hay que estarlos controlando y vigilando. Y nunca saben qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Claro, hay inmadurez, hay falta de crecimiento muchas veces, pero al fin y al cabo, hermano, hay un Espíritu Santo adentro que va a normar nuestra vida, y si no está adentro es de balde que el hombre la norme, porque entonces lo que vamos a fabricar es una cantidad interminable de fariseos y de escribas y de jebuseos, gente que va a estar nada más diciendo, Señor Altísimo, y dice Dios en su palabra, me llaman Altísimo y me llaman Señor, y no hacen lo que yo les digo y no me honran. Esa fue la acusación del Antiguo Testamento. Si yo soy Señor y me llaman Altísimo, ¿por qué no me honran? Le dijo el Señor. Y dijo más, y dijo, hasta la grulla, ¿cómo se llama ese animal? La cigüeña, y hasta, ¿cuál? Las gaviotas, dice el hermano, y hasta los becerros saben dónde está el pesebre de su Señor. Mi pueblo no entiende. Sí, hermano. Y dice, el Padre honra al Hijo. Perdón, al revés, ¿verdad? El Hijo al Padre. ¿Y dónde está mi honra? Dijo Dios. Hubo unos varones que Dios quiso poner de ejemplo a aquel pueblo del pasado. Y le dijo a Jeremías, Jeremías, este pueblo no me honra
este pueblo no me hace caso a mi palabra, este pueblo mi palabra la tiene como lo último. Mira, te lo voy a probar. Llámame a los hijos de Recab. Yo tengo unos hijos ahí preciosos, le dijo Dios a Jeremías. Llámalos y pruébalos. Y diles que tomen vino y que tomen esa bebida que los va a embriagar. Díselos. Tú, Jeremías, dales a embriagarse, a tomar. Jeremías asustado porque nunca había hecho eso. Y le dice a los hijos de Recab, a ver, tomen vino. Y los hijos de Recab dijeron, no tomamos vino. ¿Y por qué? Porque tenemos voto con nuestro padre. Honramos a nuestro padre para no embriagarnos. Tenemos prohibido eso. Y no lo hacemos. Sí, pero yo soy profeta de Dios. Yo soy un enviado de Dios. Sí, pero no podemos quebrar el voto con nuestro padre. No, y no pierda su tiempo, don Jeremías. Y entonces vino la voz de Dios. Bajó la voz de Dios. Y le dijo, mira, Jeremías, estos muchachos honran a su padre. No pueden quebrar un voto de su padre ni por nada de esta vida. Y mi pueblo, que yo le he dado mis leyes, que yo soy el padre de todas las luces, no me honra. Por tanto, estos muchachos los han avergonzado. Y los honró Dios a los recabitas. Mientras que el pueblo que Dios llama no le honra. Y acuérdese que hay un pasaje que dice, yo honro a los que me honran. Y dice la Escritura, los que no me honran. Y óigalo bien, todo el mundo ahora, religioso y no religioso. Los que no me honran, yo escribiré su nombre en el polvo. O sea que cuando viene el viento, se fue el polvo y se fue el nombre. Porque Dios no puede ser burlado. En esta noche, Dios quiere dejar su nuevo pacto bien certificado dentro de tu corazón. Que el arca de tu vida se abra esta noche. Abierta el arca para que Dios pueda colocar su ley dentro de tu corazón. Escribiré mis leyes en vuestros corazones para que las podáis poner por obra. Olvídese de los propósitos humanos, los propósitos hechos fuera del Espíritu. Nunca se van a realizar, nunca van a ser verdades en su vida. Mientras usted está meditando lo que estamos diciendo, ¿hay alguien que va a venir al Señor? Que quiere conocer al Señor, que pone esa ley adentro para que pueda vivir una vida feliz. Venga ahora, aproveche ahora, en este momento. Venga al frente y el Señor le va a ministrar aquí, a través de sus siervos y de sus siervas. Adelántese o va a perder su oportunidad. Aleluya. Venga ahora mismo. Ahora mismo. Mientras veo que están viniendo algunas personas, todos los demás vamos a levantar las manos al Señor. Y usted pregúntese, que Dios le conteste por espíritu.
La ley del Espíritu está dominando su vida. La ley del Espíritu está dominando su vida. ¿Está usted viviendo o vivo, totalmente vivo para Dios y por consiguiente muerto para el mundo? ¿O cómo es el estado de su vida? Venga al frente el que ha de venir y los demás vamos a orar y vamos a ministrar al Señor. Mientras están viniendo varias personas a través de la transmisión radial, si allá hay personas en sus hogares, también reciban ahí la misma bendición, la bendición del Señor. Mientras ministramos y vamos a orar. Vamos a orar. Reciba. Están viniendo varias personas, jóvenes, pasando al frente. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Se levantan dos más aquí en el centro, aparte de los que ya han pasado. Si hay alguien más que siente el toque del Señor, venga adelante. El Señor quiere salvarle. Quiere poner esa ley adentro, para que no sea nada más un convencido, sino un convertido. Aleluya, aleluya. Están viniendo más, como que es noche de juventud. Están viniendo jóvenes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar para ministrar. Padre, mira cada corazón, mira cada vida que está pasando. Satúralo de tu presencia. Salva, liberta, da poder, sana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Siguen viniendo. En el nombre de Jesús. Vamos a alabar. Vamos a alabar.